Y qué transa, gente, bienvenidos a otro programa más de Reset, el programa de videojuegos, el mejor y creo que el único que hay en todo el estado de Sonora, traído a ustedes por Radio Sonora. Mi nombre es Emilio Veró, soy gamer frustrado y en esta ocasión vamos a platicar acerca de algo. Miren, a lo mejor no nos enfocamos en un videojuego directo, sino más de la evolución. Nos vamos a ir a los anales de los videojuegos y vamos a platicar acerca de algo que siempre está, pero que a lo mejor no, si no eres tan picky, no te das cuenta de los cambios y de la evolución que ha tenido este tema. No estoy solo, acuérdense que siempre está Dios con nosotros. Y en este caso tengo a Salvador Carrasco como invitado en Reset Number 5. ¿Cómo estás? Hola. Muchas gracias por invitarme, ¿no? El reemplazo de quien canceló, no. No, aquí todo es orgánico siempre. Nadie nos cancela, pero se van a arrepentir. En esta ocasión vamos a hablar sobre los gráficos de videojuegos. Así, si no saben qué son los gráficos, no me voy a poner muy técnico porque no soy un especialista, pero básicamente es la imagen de cómo, pues, lo que se ve del videojuego y lo que tú estás viendo y lo que tú estás jugando. La pregunta del programa, Chava, ¿desde qué edad juegas? Yo diría que desde los 4 años, pero sin saber. O sea, no sabías qué estabas haciendo. Ándale, es de esas veces que... Porque mi papá todo el tiempo desde muy pequeño fue como que le llamaba la atención, ¿no? Ajá. Pero nada más tenía, bueno, consolas en su aquel entonces, en sus bellos 80s más o menos. Consolas como la NES clásica y la Super Nintendo, la más famosa en aquel entonces. Sí, estamos hablando, México. Ahí nació Zelda y Mario. Uh-huh. Entonces, él me transfirió eso porque cuando estaba muy pequeño, a los 4 años, me aplicaba la misma que yo después le apliqué a mi hermanito. La clásica, la mítica. Todos se saben. A tu hermanito chiquito le das el control desconectado. Correcto, sí. Y así piensa que está jugando. O sea, ¿tú jugabas con tu papá? Sí. ¡Qué chilo! Eso está padre. Con mi papá y con mi tío, que, bueno, más con mi tío porque era un poco más joven. Okay. Ya, un poco más grande, decía, no, ya no le sé. Pero sí le sabía. ¿Y te acuerdas qué era lo que jugabas a los 4 años? A los 4 años tenía un videojuego de la Super Nintendo, que era de las Tortugas Ninja, me acuerdo. Era un beat 'em up. Sí. El clásico. O sea, te parabas y golpeabas gente. Sí. Creo que y madreabas gente. Creo que sí. ¿Puedo decir madrear? Y madreabas gente. Soy el Emilio, claro que lo puedo decir. Y madreabas gente y pues eso avanzabas y era la misma dinámica. O sea, ibas golpeando gente y para pasar los niveles. Las Tortugas Ninjas son buenas, entonces peleabas contra maleantes. Desafortunadamente, por ahí después se llevaron esa consola que era la Super Nintendo. Porque tenía un sobrino más grande que yo y pues él le iba a sacar más provecho que yo jugando con el control 4 años desconectado, pues, ¿no? Y pues, pero tiempo después mi papá compró o se ganó en una rifa, algo así. Esto que está en mi memoria desde tiempos que yo recuerde y posiblemente muchos de ustedes también. Llegaron a tener estas consolas chinas, imitaciones de la NES. Tenía jueguitos de la NES, múltiples jueguitos de infinidad de jueguitos. Que era un solo cartucho. Era un solo cartucho. Ya, yo también lo tuve. Un montón de juegos. Para mí era el top de gráficamente, como jugabilidad. A veces no respondía al control porque era plástico barato, pero... Ajá. Pero muy en el fondo yo sabía que estaba haciendo algo mal, que estaba jugando algo que no se sentía muy orgánico. Y ahí fue cuando me di cuenta de que estoy jugando en una copia china. Ajá, ok. ¿Qué está pasando? No era el que tenía de que como 100 juegos. Era una Power Station. Ok. Creo que todavía la tengo ahí, si quieres te mando foto. Sí, por favor, Era una Power Station. Para ponerlo ahorita en el video y que salga o sea, como inédito. Y... No era el que tenía Contra, Bomberman, Super Mario, Bomberman, el Circus Charlie. El Circus Charlie. A ver, te desbloqueé recuerdo, jodido. Ese juego me causó muchos dolores de cabeza, tanto a mí como a mis primitos, porque siempre jugaban en y eran 8 niveles, güey. Eran 8 niveles. No es cierto, te lo juro por mi santa madre que son 8 niveles nomás. Se ponía muy, muy difícil. Iba a decir una... No más yo. No, a mí me las permiten. Me disculpo. No es cierto. Se ponía muy complicado cuando llegaba al nivel de los trapecistas.
Era una cosa muy rara. El Contra también, el Contra clásico. Contra, muy buen El código juego. Konami. Sí, claro que sí. Mi primo me lo enseñó. No me acuerdo ahorita. AB, arriba, abajo, izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Mira, bueno, en este momento está apareciendo aquí el código Konami. Y eso te daba 30 vidas en contra. Sí. 30 vidas y te pasabas el juego. Pero a veces, en esos cartuchos venían de que eran 999 juegos, pero como eran repetidos, sí, eran los mismos, pero con modificaciones. O, en este caso, el Contra, había una versión con ya 30 vidas y una versión con las 3 vidas. Era una trampa válida. En ese entonces para mí decía yo, es otro juego. Sí, y caemos mucho en eso de los juegos copias o de los chinos. En este caso, quiero que me digas tu experiencia de cómo fue pues, evolucionando tu visión acerca de cómo percibías a los videojuegos y cómo han ido cambiando. Que brincamos de lo que platicábamos ahorita, un solo spray, a brincar al 3D. Quiero saber tu punto de vista acerca de pasar por diferentes épocas y etapas de consolas. Ok. Tenemos que comenzamos con la consola china porque fue cuando cobré conciencia de estoy jugando videojuegos por fin. Y luego mi tío me regaló su Super Nintendo, con la que jugaba con mi papá cuando yo no tenía conciencia, ¿no? Y ahí fue ya cuando dije, gráficos de 8 bits, ajá. Pasar a los 16, 32 bits. Sí. Y era el Super Mario World, me lo pasé como 45,000 veces, no sé. Pero llegaba a puntos en los que me sorprendía más que me lo pasaba. Y una vez que te lo llegabas a pasar, se desbloqueaba el mismo juego, pero como los cupas como con cabecitas. Ok, como ajá, sí. Y yo intentaba pasarme ese, pero nunca lo logré porque la Super Nintendo tenía esta limitación que el cartucho no se guardaba. O bueno, al menos la mía, ¿no? Yo decía, no, ¿por qué no se guarda? Entonces tenía que, cada que jugaba, que llegaba de la primaria o así, decía, porque yo estaba en primaria. Otros niños tenían su Nintendo 10, tenían su... O sea, estamos hablando de que 8 años que estabas en la primaria. ¿Cuántos años tienes? 8, 9 años, ahorita ya tengo 20. ¿Tienes 20, sí? O sea, estamos hablando de 8, 10 años. Era muy popular en ese entonces la 10. Pero yo, mira, ni idea, no quería ver nada. Yo solo quería jugar Mario en mi consola de los 90s, 80s. Ajá, del Super Nintendo. El Super Nintendo. Y es como bonito y raro a la vez de cómo puntitos o bueno, píxeles se conectan, le cambias el color y hacen un movimiento o un mono, como los conocen coloquialmente, todos son Mario. El monito ese. Ese es el monito ese. Y forman diferentes estructuras. O sea, el pixel se conecta. Miren, no soy especialista, no somos técnicos, es como yo lo percibo. Y se conecta con otros píxeles, forman una figura y ya tienes a un Mario. O detrás tienes el escenario también. Aquí de hecho tengo también unas que para las personas de Facebook lo van a estar viendo en pantalla en este momento. Que tengo la evolución de Mario. Como ustedes pueden ver, era, o sea, un mono chiquito, gordito, 3 colores a lo mucho, y no tenía mucho movimiento. O sea, si ustedes recuerdan el primer Mario, nomás movía las manitas y corría. Ajá. Generaron la sensación de correr y cada vez más rápido. Y haz de cuenta que, o sea, ya que lo piensas, en lugar de ir hacia adelante, piénsalo como que el mundo era el que se movía, pero Mario nomás corría en el mismo lugar. Sí, pero era una magia, o sea, de saber que te estás pasando el nivel. Después pasamos vamos evolucionando y vamos de como ese spray que está pintado, nomás así puesto, brincamos como algo más caricaturizado, que es más como una estampa, a mí me gusta llamar. Tenemos el caso de Paper Mario, no sé si te acuerdas, que era como una estampa, pero como giraba y como de dos lados. Daba sus brinquitos y giraba. Y giraba, ajá. Y luego pues ya brincamos al Mario 3D. Obviamente pasaron muchos Marios. Yo nomás estoy haciendo punto por punto para que pues diferenciemos, ¿no? Y que sepan más de lo que estamos
hablando y ya vemos un Mario más gordito, el bigote más definido, ya es de otro color al mismo color de piel. O sea, ya eso es algo que la tecnología y las personas que se dedican a desarrollar videojuegos han logrado cambiar. Uh-huh. Bueno, precisamente eso que mencionas de la caricaturización, te das cuenta desde el Mario de la NES hasta el Super Mario World que ahí ya cambia y se va haciendo más chonchito. Sí, es que los mismos píxeles se ve más chonchito. Va siendo el mismo. Entonces, estás en la Super Nintendo. ¿A cuál brincas? Okay. O en qué momento te empiezas a dar cuenta de que dices, oye, esto es diferente a lo que yo jugaba desde la versión china? Sí, ahí ya totalmente era diferente porque eran, para empezar, más píxeles, ¿no? Pero luego vamos al tianguis, ¿no? Sí. Yo y mi papá, y en eso vemos una Nintendo 64. Y me llama la atención. Y digo, yo recuerdo haber jugado esto cuando estaba más chiquito, porque unos primos lo tenían. Y yo ver un juego así, pero vagos recuerdos. La compramos muy barata, en ese entonces unos 500 pesos. Ay, y ahorita valen un chorro, güey. Cabe destacar que era la versión Donkey Kong transparente. Okay. Con un control verde. Oye, y eso es lema de gamer. Si es transparente, es lo mejor que puedes tener. Estaba encantado. Justamente yo tenía también un control del 64 que era morado, pero era transparente. Y yo me sentía la reina. O sea, yo decía, yo tengo un control transparente. Y nadie va a usar mi control porque es mío. Así bueno, ¿no? Vamos a irnos al primer corte del programa. Nos quedamos en que compraste tu 64 en el tianguis, que era transparente. Así que usted no se despegue. Vamos a la primera pausa de Reset y pues ya volvemos. Pac-Man en un minuto. Este es un circulito amarillo que aparece en laberinto y que debe comer estas madres como galletitas amarillas para pasar el nivel. Se come la grande. Perdón, sonó feo. Si se entrega la grandota, puede comerse a los fantasmas que andan ahí chingando la borrega. Su nombre proviene de la palabra japonesa Paku, y es el sonido que se hace al abrir y cerrar la boca. Este güey en su país natal, Japón, se llama Puckman, pero cuando vino para Latinoamérica lo cambiaron a Pac-Man porque sonaría como Fogman. Imagínense nomás jugar algo que se llama así, pinche juego del año. Aunque probablemente tú como yo no pases del nivel 2. Pues déjame decirte que hay un tipo llamado Bill Mitchell, que es el padrote de este juego, teniendo la puntuación más alta y demostrando que hay 256 niveles en total, porque el nivel 257 está todo rarito y ya no se puede hacer nada. Si lo jugaste en maquinitas no había pedo, pero si lo jugaste en el Atari, God bless you, porque esa madre estaba más glitchada que el FIFA. Y estamos de vuelta en Reset después de este juego en un minuto, ¿no? No sé cuál puse, el Emilio del futuro del futuro se va a preocupar por eso. Estamos con Salvador Carrasco y estamos hablando acerca de los gráficos de los videojuegos y de cómo ha ido evolucionando la imagen del mismo videojuego. Me estabas platicando una historia de que fuiste a comprar tu Nintendo 64 que era transparente y la versión del Donkey Kong. Curiosamente no venía con el cartucho. Yo después me di cuenta que era esa. Bueno, ya tenía la 64 con otros dos controles y el control verde. Ajá. Y nos juntamos. Mi familia siempre ha sido muy unida. Cada fin de semana venían mis primos y yo jugaba con ellos. Tenía el Mario 64, no, el Mario Kart 64. Ok. Era un desastre. Porque no, yo dije, juegazo. Era un juegazo. Y yo lo veía como los gráficos. Wow, qué salto, porque había dado precisamente el salto de la Super Nintendo a este. Y decía yo, ¿cómo es posible que se vea tan bien, no? Porque yo no conocía más, pues. Precisamente después me di cuenta de que, porque hace poco jugué el juego en emuladores y lo que sea, no es como yo lo recordaba. No, pues no, ya ahorita es una basura de gráfico, o sea, gráficamente hablando, no el juego, pero obviamente lo sentí como si hubiese estado en el momento en el que salió. Yo siento así, por cómo me crié, ¿no? Curiosamente, así quisiera criar a mis hijos. Es que es una muy buena manera. O sea, en un programa futuro vamos a traer a un psicólogo para que nos hable de cómo los videojuegos te pueden ayudar a sobre todo en el... No sé si conozcan el efecto Tetris. Ponían a personas a jugar y su masa cerebral aumentaba después de jugar por una cierta cantidad de tiempo al Tetris. Y eso es que tus capacidades de creatividad podían, salían... Más creatividad. Sí, vamos a dejarlo así, más creatividad. Gracias. Bueno, jugaba con mis primos al Mario Kart, se hacían peleas ahí porque no, es que ya la palanquita esta ya no hay. Y decía, ni modo.
creo que llegó la hora de algo nuevo, ¿no? Ok. Pero pues yo en ese entonces no tenía el sustento económico, no trabajaba ni nada, obviamente. Era un chaneque. Niño. Pero, Chaneque. pero mi primo ya estaba algo grande. Y se compra la PlayStation, pero la 1. Ok. Y ya viendo la 3 o la... No me acuerdo si se la compró o se la heredó un primo que teníamos más grande todavía. Porque yo recuerdo también cuando estaba más chiquito que yo los veía jugar, pero jugaban al Mortal Kombat 4 y me daba miedo. Me daba miedo, yo veía sangre en la... Sí, pero el Mortal Kombat 4 en Play 1, dices. Play 1. Ah, ok, ya había una evolución a como se había visto en las maquinitas. Ajá, exacto, porque... Ya era en también 3D, güey. también Es que ya era. Ajá. Ajá, también tuve la consola esta que es del Mortal Kombat. Creo que era original de Midway. Ah, no Que se sabía. conectaba a la tele. Se conectaba a la tele y era como un arcade chiquito. Ajá. Pero tenía controles. Era un control, nada más que se conectaba a la tele. Ok. Y le ponías pilas y tenía el logo de Midway y todo. Y luego el logo también salía en la pantalla también. El del Mario, que teníamos como 3 cartuchos de Mario. Sí. Había muchos. Y todavía lo tengo ahí en mi casa, el cartucho con el papel intacto. A Super la Mario vez. World, pero por atrás está un poquito quemada por la luz. No Porque importa. no sé si sabían que se quema por la luz de los focos. Los cartuchos. El plástico Ajá. de la Super Nintendo y de los cartuchos. Órale. Oye, sea, ¿es tan venimos. sensible? Este programa no es de tontería, ¿eh? Este programa venimos finos. Es que está hecho de un polímero Ajá. que se quema con Yo los no rayos. estudié que es un polímero. Es una especie de plástico, pues. Ah, ok. Un conjunto de plásticos que es muy sensible, muy fotosensible, es muy sensible a la luz. Entonces, imagínate, si hubiera estado el sol, ya se hubiera pulverizado. Pero como lo tenía en casa, con la luz de estar prendiendo, apagando el foco, Se va con eso quemando. tuvo para irse poniendo de ese colorcito tan característico de las consolas viejas que si las sigues teniendo hoy en día. Que es como más opacón, más... Como marroncito, así, ¿no? Sí. Como, yo creo que es como cuando el agua se filtra, que se queda como así como las manchas Un manchón, cafecitas. ándale. Ajá, Ujú. sí. O como sangre, ¿no? Depende de qué tan sádicos sean. Ok, paso a la Play 1 y ahí conozco uno de mis juegos favoritos en la Play 1. Bueno, aparte de jugar Quake 1, Gran jugar Tony Hawk Pro Skater, el 3 creo que era, el que tenía mi primo. Ok. También lo intenté pasar, llegaba a la área 51 y todo. Y me daba miedo porque en esas, Es todo me daba Tony miedo. Hawk, güey. Estaba chiquito, pero salió un alien. Ya tenías como 14 Salió años mal. a como estoy haciendo No, mis sí, cuentas. Sí, ya tenía como unos 13, 14. Sí. Pero salía un alien y los ruidos que hacía eran muy extraños. Aparte, las capacidades de esa consola no eran muy buenas. Ajá. Entonces se veía todo como muy oscuro y muy reducido el espacio. Y eso genera un ambiente que en juegos como por ejemplo Silent Hill Sí. lo supieron aprovechar muy bien. Sí. Y Resident Evil también. Te metían en la ambientación y cerrados. era como que La están jugando niebla. con tu cabeza. Y eso también, otro juego que también me daba miedo. Estaba chiquito. Era el Viva Piñata. El Animal Crossing. No, no es cierto. Canelita me provocaba pesadillas. Sí. ¿no? Ya. Era Canelita. el Tenchu. Nadie conoce este juego. Si lo conoces, la neta, me vas a querer. Tenchu Z de ninjas. Tenchu Z. Mi papá, tengo un pero programa de videojuegos. Salió para la 360. Pero yo Ajá, estoy hablando pero era del Tenchu. el 1. Pero sí es el mismo. Es de de ninjas. la misma saga, es de ninjas. Ah, así ok, es. ok. Ojalá lo sigan desarrollando muy bien en el futuro porque la historia que tenía, las mecánicas, que para ese entonces ya era un adolescente, ya era muy... Hasta yo creo que veía anime en la tele acá que lo pasaban y... en el Ya canal tenías pelos ahí, Ya, ¿no? sí. Ok. ¿Pero por qué te daba miedo el Tenchu? Por lo mismo, el ambiente era muy reducido. Y los enemigos hacían unos sonidos muy extraños. Sí. Unos sonidos muy raros. Y luego tenía como que este doblaje medio mal hecho, pero en ese entonces yo no me da cuenta. Yo lo escuchaba y decía, vas por ahí contraviviendo personas y ninjas de otros clanes. Y tiempo después lo volví a jugar y sigue siendo un juegazo. Solo que se ve medio cutrón. La verdad, se ve medio cutre. Y el espacio tan reducido. Quisiera poder ver más allá,
y poder ver las montañas, yo qué sé. Pero se ve como una niebla negra muy fea. Y ahí créeme que se ahorraron un chorro de dólares con eso. Sí. O sea, no, dejándolo así con esa estela. Ok, el Tenchu me dices que es del Xbox. No, del Play 1. Del Play 1. Del Play 1. Luego, o sea, ya pasaste por Super Nintendo, por la China, por Super Nintendo. Te tocó Midway también, la consola de Midway, que supongo que se llamará así, o no sé, Mortal Kombat Console, no sé. Después Super 64 y luego Play 1. Play 1. Ok, tenemos gran variedad de juegos. Y es eso, o sea, es saber e ir viendo cómo los gráficos han ido evolucionando. O sea, les estamos platicando que un spray de 3 colores, o sea, un solo pedazo ahí de píxeles, creaban un mundo. Y luego evolucionamos al 3D. Y ahora empezamos, yo creo que de la época de los 2000. 2000 me atrevería a decir, todavía 2010. Los gráficos fue un factor muy grande para desarrollar juegos. Okay. Porque empezamos a ver ya viste los gráficos que tiene. Y es ahorita que hablabas del FIFA 98, aquí tenemos varios FIFAs, porque sí, yo soy FIFA, yo soy FIFAs. Y pues sí, o sea, la esencia de los FIFAs es cada vez ir evolucionando los gráficos. Y luego te fuiste... Me fui a un lugar donde jugaba a la PlayStation 3 por dinero. O sea, pagabas y te rentaban las... Ok. Porque pues no contaba yo. Y eran muy populares esos lugares, ¿no? Sí. Aparte de las maquinitas, jugar Grand Theft Auto y después llegar ahí y jugar Grand Theft Auto 4, ahí ya había un cambio. Y yo lo notaba. O sea, puedes jugar en línea, puedes hacer muchas cosas que en el San Andreas, o en el San Andrés. San Andrés, sí. Como muchos le dirán, no podías. Y estuve cuando salió Grand Theft Auto 5. Y ahí fue cuando dije... Te voló la cabeza. Me voló el cerebelo. Me voló todo lo que se tiene que volar. Ey, es que... Y es un ejemplo perfecto. La saga Grand Theft Auto es el ejemplo perfecto de cómo empezaron desde el 1, que era una vista aérea, donde solo ibas en el carro y veías de repente monitos caminando, a ahorita hacer el 5, que salió en el 2013 y que le siguen sacando dinero, y que ya se anunció el 6. O sea, sí, yo también estaba así, güey, cuando hace como un año un actor de doblaje, bueno, un supuesto actor de doblaje dijo, yo trabajo en el GTA 6. Y fue como un rumor. Bueno, ahí quedó. Después se aventó el GTA, o sea, Rockstar, a decir, ya estamos trabajando en él. Así de la noche a la mañana. Y fue como que perfecto. Bueno, seguimos con los gráficos. Quiero que me digas o sea, tu perspectiva ya como una conclusión acerca de cómo es tú de un gamer que tienes, o sea, 20 años y juegas desde los 4. ¿Y cómo fue tu proceso visual para llegar a los videojuegos que juegas ahorita y cómo te han impactado los gráficos, ¿no? Para mí que la crianza que me dieron fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque si bien no fue muy ostentosa ni llegué a tener de que el top de top en el momento en el que salía, eso me abrió la puerta a darme cuenta y valorar sobre todo el trabajo de las personas que hacen videojuegos y que se esfuerzan porque quede lo mejor a pesar de las limitaciones de las épocas. Entonces, el haber pasado gradualmente, como por niveles, empezando gráficos desde píxeles hasta llegar al 3D y luego incluso a los videojuegos en línea, porque eso después fue el futuro, ¿no? Sí. Al paso que vamos, no creo que va a llegar un punto en el que no se va a poder mejorar tanto y vamos a tener que dar un salto, que ya lo estamos dando, a la realidad virtual, realidad aumentada. Y yo creo que ese es el futuro. ¿Conoces el Power Glove? No. ¿No? Era un tipo control creo que era para la NES. Era un guante con unos botones arriba. Era... ¿Como robot acá? Ajá. Ok. Yo digo que en ese entonces, que salió como en los 80s más o menos, ya pensaban como que esto en el futuro va a ser lo máximo. Va a ser... Ay, bien censurado, sí, bien censurado. No. Va a ser lo máximo. Va a ser lo máximo. El lado y la radio. Pero sí, va a llegar un punto en el que los gráficos no se puedan mejorar tanto. Porque actualmente hay juegos que parecen cinemáticas y parece una película o...
no sé si has visto el mod del GTA V que agarra calles de Alemania, creo. Ujú. Y te las superpone y hace que se vea fotorrealista el GTA V. Ok. Se ve increíble. Totalmente es muy bonito. Salvador, ¿algo que te haya quedado en la cabeza que quieras decir? Yo, nada, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti. Tengan consideración de la gente que hace videojuegos, sobre todo gráficos, porque es un trabajo muy, muy, muy complicado. Muy complicado y muy respetable. Sí. Sí, no es cosa fácil y no son enchiladas, como dicen ahí. Así que sí, respeten el trabajo. Los videojuegos es un gran campo laboral y es un gran oficio. Pues hasta aquí cerramos el reset de este martes. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron con Salvador y con su servilleta Emilio Veró. Nos vemos, miércoles, ya ando en el otro programa. Miércoles, ya son las 7 de la tarde, así que yo ya me voy. No olviden de seguir a todas las redes sociales de Radio Sonora y sobre todo las redes sociales de Reset también, que ahí estamos subiendo los avances de todos los invitados, como los reels, y subimos la foto. Así que nos vemos el próximo miércoles en Reset.